A Toledo llegó en 1577 y en Toledo murió en 1614. Aquí realizó sus obras de madurez, un periodo marcado por un mayor peso de lo emocional, de sus experiencias vitales, el momento en el que ese uso simbólico de la luz, que siempre le caracterizó, desnaturaliza las formas hasta desembocar en un estilo propio, original. Los cuerpos se alargan y la abstracción llega hasta límites insospechados. Pero hablar del artista venido de Candía en estos términos es quedarse corto, es solo abarcar una parte de su vida y de su obra. Desde el 11 de octubre, el Palazzo Reale de Milán acoge la muestra El Greco, un gran proyecto expositivo inédito, una oportunidad para presentar la obra del artista cretense a la luz de las últimas investigaciones sobre su obra. Y para nosotros, la razón por la que reunirnos con Palma Martínez Burgos, comisaria de la muestra, más que un reto para ella, lo entiende como un privilegio. No es la primera exposición que se hace sobre el Greco en Italia, pero sí es la primera, digamos, en este siglo, ¿no? Porque la última se hizo en 1999, una maravillosa exposición que tuvo 3 sedes, Atenas, Roma, Madrid. Sí. Pero desde 1999 aquí, digamos que el catálogo del Greco ha tenido muchas revisiones. Entonces, ellos cómo ven al Greco, digamos que el Greco que ellos conocen es un Greco que pinta en pequeño formato, que digamos que está un poco ensayando, es como prueba-error, ¿no? Está aprendiendo, está ensayando, está experimentando fórmulas y lo está haciendo con una rapidez enorme, porque tú ves las primeras obras que pinta al llegar a Venecia hacia 1567 y ves las que pinta antes de venir a Toledo hacia 1576, 77, y hay una evolución inmensa, ¿no? Ves un pintor con ansias de aprender, con ansias de madurar, con ansias de asimilar todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo conocen allí al Greco? Le conocen primero como un extranjero, el Greco, y como alguien que, digamos, efectivamente está fuera de los grandes círculos. No es veneciano, tampoco es un pintor romano. Entonces, digamos que esa visión ahora, con ocasión del Palazzo Reale de Milán, creo que la van a poder reajustar y creo que le van a dar pues la medida y la dimensión que merece el Greco. El sitio que se merece. Claro, es que no han visto nunca grecos, a ver, lo han visto porque el Greco ya lo conocen, ¿no? Pero digamos que nunca han podido contemplar detenidamente un Greco a gran escala, que es lo que conocemos en Toledo, ¿no? Claro. Cómo cambia radicalmente, no es el tamaño por sí, sino cuando tú haces una obra a una escala mayor, estás cambiando también todo un proceso de composición, de distribución, de narración. Sí. Eso es lo que no conocen. Claro, porque el Greco es lo que es, y el Greco que conocemos, ¿no? Su llegada aquí a Toledo, cómo pinta aquí en la ciudad, gracias a ese pasado, ¿no? Que le ha marcado, gracias a esa etapa, ¿no? En Italia. Sí, claro, él cuando llega a Toledo ya tiene 37 años, no es un joven. Tiene además ya una madurez, trae, digamos, una maleta, como yo suelo decir, ¿no? Una maleta con un equipaje visual, cultural, intelectual, artístico, muy completa. Y eso le sitúa también un poco por encima de la media de los pintores que estaban activos en Toledo, ¿no? Y digamos que ese bagaje que él trae le abre camino, pero también a veces es una dificultad para abrirse camino en el mercado cerrado de Toledo, ¿no? Llamaba mucho la atención, digamos que creaba una cierta perplejidad, tanto su técnica de la mancha, de lo no finito, del color, como las interpretaciones iconográficas que hacía, que eran rompedoras completamente, ¿no? Y eso pues a veces chocaba con el cliente. Claro. La mayoría de las veces no les importaba si bajaba el precio. Ese era un poco el método, ¿no? Pero sí, ya viene con un equipaje, ya viene con una madurez plena. Su formación en distintos países y ámbitos artísticos, su bagaje vital, el peso de la contrarreforma en un momento en el que Europa afrontaba una lucha entre religiones, dará pie al Greco más genuino, el más puro y apasionante. Y él
él sabe mantener ese estilo tan personal cuando trabaja aquí, cuando pinta aquí en Toledo, a pesar también de la época que le toca vivir, porque estamos en el contexto, esto lo explicas tú muy bien, ¿no?, de la contrarreforma, y que hay que ajustarse a ciertas normas que no sé si hacen que los pintores se encorseten, ¿no?, en ese estilo, ¿no? ¿Él va un poco por libre? Sí, es que claro, el Concilio de Trento, que supuso la ruptura definitiva en el seno del cristianismo, pues impuso también un correctivo a los pintores, ¿no?, porque se estaba dando entrada a muchos falsos milagros, leyendas, tradiciones orales que no estaban aprobadas oficialmente, y todo eso supuso una revisión muy interesante. A priori puede parecer un corsé, pero en realidad fue como un movimiento de vanguardia dentro de la creación religiosa, ¿no?, del pintor que se dedicaba a la historia sagrada. Tenía que cumplir tres normas, digamos, un poco tres funciones, ¿no?, que fuera una pintura, una imagen didáctica, es decir, se asentó la idea de que la imagen era la Biblia de los pobres. Quienes no sabían leer podían acceder a las enseñanzas sagradas a través de las imágenes. Tenía que ser también devocional, es decir, que despertara las ganas de la comunicación con Dios, y tenía que cumplir lo que llamaban el decoro, que era ajustar la forma a la función, es decir, no podías poner una belleza excesivamente sensual que desviara la atención del fiel. El Greco, en este ambiente, en estos parámetros ideológicos, se movió con mucha valentía y con mucha libertad, porque no se saltó ninguno. Al contrario, cumpliéndolos, los reinterpretó, y eso lo pudo hacer gracias a que para él lo más importante eran las reglas del arte, no reglas ajenas, no reglas morales, no reglas, digamos, de carácter teológico, las reglas del arte. Y en eso lo supo hacer muy bien, supo combinar muy bien la libertad creadora, la libertad artística, cómo distribuir esa narración, esas composiciones, y cómo crear imágenes con un atractivo enorme, y al mismo tiempo servir de enseñanza a los fieles, ¿no? Y lo hizo, yo creo que hay un antes y un después, ¿no? Sí. Claro, él pinta sobre todo pintura religiosa. Iba a decir que en la exposición de Milán creo que hay una obra que tiene ese componente mitológico, un Laoconte, ¿verdad?, que es algo inusual en su producción artística. Bueno, es la única obra mitológica que pinta, es muy curioso, porque él se forma en Venecia, y en Venecia estaban pintando Venus, y estaban pintando, digamos que sobre todo las Venus, ¿no? Él nunca se acercó a esos temas, y la única historia mitológica es el Laoconte. El Laoconte, lo que hace el Greco al pintar esa escena, yo creo que es rendir homenaje a toda esa tradición, la gran tradición de la estatuaria clásica, que él tiene la ocasión de estudiar, de conocer, de visitar cuando está residiendo en el Palacio de los Farnesio en Roma, ¿no? Los Farnesio son una familia tradicionalmente muy culta, y tenían un auténtico cenáculo humanista y una biblioteca fastuosa que además al Greco le permiten acceder a ella, y tenía también esa colección de estatuaria. Y además, estando en Roma, visita el Laoconte, que ya estaba ubicado en los palacios vaticanos, y esa pieza, digamos que le despierta, como a tantos artistas italianos, le despierta una emoción, digamos, donde se desencadena ese acercamiento a la terribilità, a lo que llamamos en la pintura el pathos, ¿no?, lo patético, el clímax dramático, que él ya tenía asimilado a través de Miguel Ángel, pero aquí está bebiendo de una fuente directa. Y entonces hace una composición magistral, única en su interpretación, que está llena todavía de muchos enigmas, de muchos significados que no hemos descifrado, porque no solamente aparece la tragedia del sacerdote troyano, sino que también aparecen tres figuras que no sabemos muy bien qué representan en el primer plano, y al fondo Toledo, ¿no? La ciudad de Toledo en todo su despliegue de punta a punta, que resulta ser un recurso que él utiliza muchas veces también con una impronta de novedad y de vanguardia enorme, porque hasta ese momento el paisaje siempre era algo inventado, era un tópico. Siempre nos referíamos casi a paisajes literarios, ¿no? La campiña bucólica, el paisaje, digamos, el paisaje más de carácter lúdico, y de repente él
toma Toledo como escenario. Y esta manera de apropiarse de la ciudad de Toledo como escenario solo se va a hacer no se vuelve a hacer hasta la pintura romántica. Entonces es otro síntoma, otro rasgo de esa modernidad que tuvo el Greco. Admirado por unos y denostado por otros, la vida y obra del Greco siempre ha estado en constante relectura. Cuesta entender que su obra fuese prácticamente relegada al olvido en el siglo XVIII y principios del XIX, pero es a partir de ese momento cuando se le devuelve al puesto que le corresponde, el de una de las figuras cumbre del arte. Desgraciadamente luego el paso del tiempo fue injusto con él, hasta que luego en el siglo XIX llegan los románticos, ¿no? Y vuelven a recuperar la figura del Greco. Esto nos puede costar entenderlo, ¿no? A nosotros que le vemos. Sí, cuesta. Claro. Pero la suerte historiográfica de los pintores a veces es así, es muy desigual, y es como un tío vivo, ¿no? Tiene sus altibajos. El Greco en vida tuvo el reconocimiento de un sector importante de la sociedad, no solamente toledana, la sociedad castellana, de la corte. Incluso digamos que traspasó fronteras. Pacheco viene de Sevilla a ver esa galería de hombres ilustres que está dentro de la composición del entierro del conde de Orgaz. Aparte de eso, no fue muy bien comprendido, porque traía unas costumbres que aquí no se veían bien. Eso de despilfarrar de dinero, de estar comiendo con músicos, en una sociedad tan austera como es la castellana, como sigue siendo la castellana, pues esto resultaba una cosa que, no voy a decir que molestara, pero que no se comprendía, ¿no? Entonces hay muchos testimonios donde se habla de él pues en estos términos un poco peyorativos, ¿no? Palomino todavía en el siglo XVIII dice que lo que hizo bien nadie lo hizo mejor. Es una frase que a mí me parece muy contundente, pero que indica al mismo tiempo que no todo hizo bien. Claro, entonces, esa crítica pues está latente desde el siglo XVII, y hay que pensar que es que cuando el Greco está pintando en el siglo XVII ya está plenamente vigente la moda del naturalismo, de lo que ha incorporado Caravaggio, pero él no se incorpora a eso. Él, digamos que vive como en una cápsula al vacío, ajeno a todas esas corrientes, y eso sí se lo permitió Toledo, ¿no? Sí. Ese sosiego, ese retiro, esa calma para seguir, digamos, investigando, experimentando con un lenguaje cada vez más excéntrico, más extravagante, como dijeron. Tengo una pregunta más. ¿Tú crees que se sintió a gusto aquí? Porque en principio su idea no era venir a Toledo. Él viene para trabajar en la corte en Madrid, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, él viene con dos objetivos. Sí. Él viene con la idea de que puede convertirse en pintor de la catedral, ¿sí?, que era un cargo muy codiciado, y en pintor del rey. Entonces, pero sí que es verdad que su idea inicial no era quedarse en Toledo. Pero bueno, ninguno de los dos objetivos los pudo cumplir. Sí. Se queda en Toledo. Yo creo que Toledo es más bien esa ciudad que un poco le va atrapando, ¿no? Como la metáfora de la tela de araña. Ha tenido un hijo, empieza a sentirse a gusto, tiene clientes, no todos los clientes son amigos, pero sí hay amigos clientes, y digamos que poco a poco va haciéndose un lugar y un hueco. Y bueno, ha venido con un amigo, con un compañero, con un pintor, con Francesco Preboste, luego llegará su hermano, su hijo poco a poco al alcanzar la mayoría se va haciendo con el control del taller, es decir que yo creo que sí, que es aventurar mucho, pero da la sensación de que sí. Pero es verdad que, aun con todo y eso, no quiso nunca renunciar a su origen cretense. Sí. Es decir, siempre mantuvo en la firma esa reivindicación de cres, ¿no? de cretense. Nos reunimos con Palma Martínez Burgos en el Museo de Santa Cruz el día en el que las obras del pintor cretense parten hacia Milán. Durante los próximos 4 meses, el público verá allí la Verónica con la Santa Faz, la Sagrada Familia con Santa Isabel y San Juanito, o el Espolio, que originariamente se encontraba en la iglesia de Santa Leocadia. El montaje comenzó el 3 de octubre. En solo 7 días ha tenido que estar todo listo.
porque es un proceso muy estresante, porque es verdad que se trabaja a contrarreloj, muy medido todo, porque son generalmente cuadrillas de profesionales excepcionales y estamos hablando de desde que se descarga la obra, se abre la caja, se entrega, se levanta el acta, se visiona por las dos partes, la institución prestadora y el que recibe, se coloca, se hace primero la prueba, ¿no?, de la presentación que llamamos. Es una fase que a mí me fascina, porque vas viendo cómo eso que tú has tenido en tu cabeza, que tú has tenido en mente, esos distintos discursos que has tenido que ir adaptando según nos dejan una pieza o nos niegan una pieza, vas viendo cómo cobra cuerpo, ¿no?, cómo va tomando forma, cómo se va haciendo, y dices, uff, cómo está quedando, ¿no?, cómo está quedando de bonita. Aparte que tenemos un diseño del arquitecto Corrado Anselmi maravilloso, que hablando con él yo creo que captó a la primera un poco lo que era la sensibilidad de la obra del Greco y de lo que era nuestra idea, ¿no?, a la hora de exponer, ¿no? Y ha hecho un montaje precioso. Pero llegar a este momento supone echar la vista atrás y recorrer el camino andado a lo largo de estos 4 años de trabajo. Este proyecto nació en 2019 y en 2019 fuimos a Milán, a Palazzo Reale, digamos, a ver si esto tenía viabilidad en Palazzo Reale, cómo podíamos encajar con las fechas. Y una vez que estaba todo, lo que ocurre es que todos lo sabemos, la pandemia tuvo que moverse todo el calendario de exposiciones que estaban programadas. Es como volver a dar al reinicio, ¿no? Volver a encajar. Y ha habido una secuencia un poco extraña de exposiciones del Greco que a veces ha, digamos, imposibilitado o dificultado los préstamos, pues porque a lo mejor acaban de volver de Budapest y ahora tienen que ir a Milán. Entonces, eso ha sido un problema adicional. A partir de ese momento, uno crea un guión, es el relato, qué discurso quiero plantear. Y teníamos claro que a mí no me gustan los discursos biográficos. También se lo digo a mis alumnos cuando tienen que hacer un trabajo. Eso de vida y obra, pues no. Y entonces el discurso no se puede soslayar en la obra del Greco las distintas etapas, porque hay tanta diferencia en ellas, ¿no?, de lenguaje y de todo. Pero digamos que el enfoque ha sido un poco más haciendo hincapié en esas otras soluciones, en esas otras, digamos, fórmulas que él va experimentando, y especialmente al estar en Italia era fundamental hacerles como una especie de guiño, ¿no?, de decir, vamos a ver, el Greco es este pintor que está aquí y que luego se va a España, pero que sigue teniendo aquí un anclaje enorme. Y de ahí que haya una sala, que es una de mis favoritas, la verdad, que está dedicada a esos diálogos, ¿no?, de cómo el Greco, una vez en Toledo o incluso todavía en Italia, está estableciendo un discurso, una conversación, un diálogo con sus maestros, y cómo a partir de esos maestros aprende, madura fórmulas, madura soluciones, y las va planteando con su personalidad. Es decir, que nunca es una imitación al pie de la letra ni servil, ¿no?, pero sí se ven esos diálogos, en definitiva. Porque la muestra de Milán ofrece una visión totalmente innovadora. Lleva a Italia a un Greco que quedó ensombrecido por otros artistas, al que la historiografía posterior tampoco le supo dar su sitio. Pero aquí encuentra su lugar, una revisión de ese pintor extranjero en tierras italianas, donde llevó gran parte de su formación. La demostración, las 47 obras que integran la muestra. Pero hemos tenido una enorme suerte con los préstamos, porque bueno, creo que contamos con las entidades de primera fila que tienen Grecos, ¿no? O sea, empezando por la propia ciudad de Toledo, que se ha, digamos, ha entendido perfectamente este proyecto, el Museo de Santa Cruz, el Museo del Greco, la Catedral, la Fundación Lerma Medinaceli, el Santuario de Illescas, y luego a nivel nacional
pues el Prado nos respalda, que siempre es, digamos, garantía de seriedad, ¿no? Y el Museo Thyssen, los museos que poseen grecos, también todas esas pequeñas iglesias, instituciones eclesiásticas, parroquias que tienen esos grecos en sus retablos, en sus altares, que les vamos a llevar a Milán. Y finalmente los coleccionistas privados, ¿no? Que también pues han hecho un esfuerzo de generosidad importante. Nos daba para un reportaje todo esto que estás diciendo, de cómo es ese proceso, ¿no? Cómo es ese proceso. Para conseguir esos préstamos, que tiene que ser realmente complicado, ¿no? Es muy complicado porque las contraprestaciones también se han disparado mucho. Es decir, no solamente ha sido la pandemia, la guerra de Ucrania, los viajes, los seguros, todo esto se ha disparado exponencialmente. Sí. Piensa que traemos grecos de Washington, que la National Gallery traemos grecos, que traemos grecos de Estados Unidos, que traemos grecos de piezas del resto de Europa también, ¿no? Entonces es muy complicado. Entre las contraprestaciones, pues, por ejemplo, Santa Cruz nos ha pedido restaurar, es algo fantástico, porque es, digamos que es lo bueno que queda después de una exposición, ¿no? Después de una exposición, ¿qué queda? Un catálogo, que se supone que es una revisión, una puesta al día de todo lo que se sabe de ese artista, de esa época, y las piezas, una restauración que les permita seguir viviendo pues con toda la garantía de seguridad y digamos de calidad, ¿no? Entonces, bueno, sí ha sido complicado, no vamos a decir que no, pero también ha merecido la pena el esfuerzo. Se saborea más, sí, se saborea más, porque dices, Dios mío, cuando yo veo la pieza de Palencia, cuando la vea en Milán, digo, madre mía, lo que nos has costado, San Sebastián. La de Palencia especialmente ha costado un poquito, sí, ha costado un poquito. Es que acababa de llegar de Budapest y bueno, pues solo tienen ese greco, entonces, pero es verdad que nadie asocia Palencia al greco, ¿no? Es una pieza muy visitada, ¿no? Entonces lo entendieron, digo, si es que casi hacéis una labor de catequesis, de dejar ver esto, ¿no? Este cacho santo, esta concepción tan impactante, ¿no? Es Creo que tiene mucha de diplomacia también esta labor, ¿no? De saber ahí... Eso no lo puedo contar ante cámara. San Martín y el Mendigo, el Laoconte de la Galería Nacional de Washington, el retrato de Jerónimo de Ceballos del Museo del Prado, las dos anunciaciones del Museo Thyssen, San Juan y San Francisco de la Galería de los Uffizi, obras extraordinarias, algunas llegan por primera vez a Italia, la expulsión de los comerciantes del templo de la iglesia de San Ginés en Madrid, la coronación de la Virgen de Illescas. Es que es una exposición que empieza con el tríptico de Módena y termina con el Laoconte, entonces es wow, es un poco esa sensación, ¿no? Sí. Si querían un motivo para viajar a Milán, ya lo tienen.